Nuevamente con nosotros, comunidad académica y pacientes del Instituto Neurológico del Pacífico. Hoy vamos a hablar de vértigo. Aprendamos de vértigo, ¿sí? Aprendamos de vértigo en un segundo. Sabemos que es una pregunta constante en nuestro medio médico y muchos de ustedes ahí están pensando, oiga, sí, yo siento vértigo, pero para muchas personas vértigo significa una cosa diferente. Vamos a aprender qué es vértigo realmente y qué estrategias tenemos para manejarlo, ¿sí? Para clasificarlo. Tenemos cuatro grandes causas vestibulares, ¿de acuerdo? Entonces tenemos síndromes vestibulares, que ya vamos a hablar de qué es el vestíbulo. El vestíbulo es un aparato que tenemos, o digamos un sistema que sensa, digamos que nuestro movimiento en el espacio y que permite que conservemos el equilibrio. Entonces vamos a tener cuatro presentaciones vestibulares generadas por seis diferentes causas, ¿sí? Vamos a irlas desglosando en la medida que vamos avanzando. Vamos a establecer signos y síntomas que nos permitan diagnosticar en uno u otro grupo y que ustedes aprendan a identificar esos, digamos que características para, uno, hacer un diagnóstico oportuno, dos, disminuir el gasto innecesario. Recuerden que en todos mis videos les insisto, mandar por mandar exámenes finalmente termina siendo desgastante y confuso, porque no solamente confunde al paciente, sino que también confunde al personal médico. Nuestro mejor recurso es nuestra historia clínica y el examen físico. Para todos los estudiantes de medicina que nos escuchan, recuerden siempre, nuestra mejor herramienta es la historia clínica y el examen físico. No olviden eso. Los exámenes adicionales o paraclínicos están hechos para resolver dudas que no logramos precisar con estas dos herramientas. ¿Qué hacer entonces? Primero, vamos a hablar de nuestro primer síndrome vestibular o nuestro primer conjunto de vestibulopatías y lo hemos denominado un síndrome vestibular agudo, que lo hemos definido como un primer episodio, por eso lo denominamos agudo, es nuestro primer episodio en la vida, agudo, distracción rápida, espontáneo, o sea que no hubo necesidad de que estuviera asociado a algún movimiento y aislado, ¿sí? Primer episodio agudo, espontáneo y aislado, son nuestras tres características clínicas. Hace referencia a una posible inflamación de nuestro nervio vestibular, que lo hemos llamado vestibulitis, ¿sí? Ahorita vamos a ver que puede comprometer también el laberinto y eso ya es la audición, entonces también lo podemos, ahí tenemos otra entidad que se llama laberintitis, ya vamos a hablar de ambas. Y tenemos en nuestro otro lado del ring el cerebelo, que es nuestra otra estructura, pero ya central, dentro de nuestro cráneo, por eso lo hemos llamado vértigo central, es una estructura ya dentro de nuestro cráneo que también contribuye a que tengamos equilibrio, ¿de acuerdo? Pero el cerebro no solamente maneja funciones de equilibrio, el cerebro tiene muchas funciones adicionales como el tono muscular, que le da la tonicidad a nuestros músculos. Tiene otras funciones como la coordinación, ¿de acuerdo? Que la hemos llamado diadococinesia, ¿sí? La capacidad de hacer movimientos coordinados. Tiene otra función, además de ello, que es la métrica, ¿sí? La capacidad de llevar de forma rápida, coordinada y precisa, establecer una profundidad, ¿sí? Esto lo llamamos métrica. Y la alteración de esta capacidad la hemos llamado dismetría. ¿De acuerdo? La alteración de esta de coordinar se llama disdiadococinesia. ¿De acuerdo? Si vamos a revisar los reflejos en una alteración cerebelosa, pues los reflejos van a estar pendulares, quedan oscilando. Cada vez que sacamos un reflejo, como que puede ser el braquial, queda oscilando, o si sacamos el patelar, pues va a quedar oscilando. Más de dos veces es lo que llamamos reflejos oscilantes y nos habla probablemente de una alteración a nivel del cerebelo. También maneja la coordinación de todas estas estructuras fonatorias. Por esa razón nos puede dar un síntoma, un signo que se llama disartria escándida. Tenemos tres tipos de disartria: la espástica, tenemos la disartria flácida y tenemos la disartria escándida. Luego hablaremos en nuestro curso de semiología que estamos combinando con este de patologías, hablaremos un poco más de la estructura del cerebelo y de los tipos de disartria. Acuérdense que el cerebelo
tiene 4 síndromes diferentes dependiendo de dónde esté alterado. Puede tener un síndrome cerebeloso del vermis caudal, del vermis rostral, hemicerebeloso cuando es solamente un hemisferio, o puede tener un compromiso pancerebeloso, dependiendo de cómo sea la lesión que esté comprometiendo este cerebelo. Conclusión de esta primera imagen es que tenemos dos tipos de estructura, uno central, otro periférico, y por eso es que denominamos vértigo central y vértigo periférico. ¿Cuál tiene mayor implicación en cuanto a discapacidad, en cuanto a persistencia de los síntomas? Como vieron, el central, que no solamente me va a dar esa sensación de mareo o ilusión rotacional, como es realmente denominada el vértigo, sino que también nos va a dar una cantidad de síntomas diferentes que probablemente nos permitan acercarnos más a esta estructura. Ojo ahí, es importante que sepan ustedes que hay algunas manifestaciones solo similares al vértigo en menos del 5% de los pacientes que tienen una lesión en el cerebelo. Por esta razón es que es muy importante aprender a diferenciarlos. Más adelante les daremos estrategias, así que no se vaya del video si quiere realmente conocerlas, ¿vale? Continuemos entonces. Segundo grupo de vestibulopatías o de manifestaciones vestibulares es el vértigo posicional recurrente. El vértigo posicional recurrente es sumamente frecuente. Digamos que es la presentación más frecuente. Y como su nombre lo indica, es una ilusión rotacional, ¿sí? Donde los objetos giran alrededor de uno o uno puede girar alrededor de los objetos. Cuando los objetos giran alrededor de uno se llama ilusión rotacional objetiva y cuando uno gira alrededor de ellos se llama ilusión rotacional subjetiva. Antes se decía que esto podía ayudar a diferenciar entre si era periférico o central. Hoy sabemos que no tiene la suficiente sensibilidad ni especificidad este síntoma solo. Por tal razón, necesitamos de otras estrategias que son las que vamos a aprender en este curso. ¿De acuerdo? Entonces, es recurrente en el tiempo y miren que aquí sí se asocia a una posición. Al girar nuestra cabeza o al girar nuestro cuerpo, se desencadena esa sensación de ilusión rotacional. Ya vamos a ver por qué, cómo funciona ese aparatico de ahí, que es el que nos hace que tengamos estas sensaciones. Entonces, este ya sabemos que es recurrente en el tiempo, periodo de tiempo, luego suele recuperarse y luego vuelve y aparece. Un periodo de tiempo, se recupera uno y luego por allá vuelve y aparece y está muy relacionado con movimientos básicamente. Acuérdense que para uno censar finalmente todo su entorno requiere de los órganos que permiten el equilibrio, pero que también permiten nuestra relación con el entorno, como lo es la visión, como lo es la audición y todo lo que son nuestro aparato locomotor, como ven ahí, tendones, articulaciones, que nos permiten ubicarnos en el espacio. Nuestro tercer grupo de vestibulopatías o digamos que manifestaciones vestibulares son el vértigo espontáneo recurrente, ¿sí? Entonces miren que aquí ya tenemos otra característica, es espontáneo, o sea, no necesita estar relacionado con movimientos de la cabeza, aparece de un momento a otro y es recurrente en el tiempo, ¿sí? ¿Qué enfermedades podemos tener acá? De las más frecuentes, acuérdense que aquí vamos a hablar de lo más frecuente. Podemos tener este que está aquí, que es nuestra enfermedad de Meniere. Ya vamos a hablar un poquito más de la enfermedad de Meniere, que además de eso tiene una particularidad, es que no solamente tiene vértigo, la ilusión rotacional, sino que da también alteración fluctuante de la audición. Y tenemos nuestra migraña vestibular en la otra esquina, ¿sí? La otra contendiente grande. Acuérdense que cuando hablamos de esto debe ser pacientes que cumplen con criterios de migraña. Ya lo hemos nombrado en varios de nuestros videos. Ojo con ello. ¿Cuáles son las características de la migraña? Vamos a ver más adelante, no se vaya. Los criterios son los de la ICH 2018, International Classification of Headache, clasificación internacional de las cefaleas. Ya la veremos más adelante en el desarrollo del tema. Nuestro cuarto grande grupo de manifestaciones vestibulares es la insuficiencia vestibular crónica. ¿Sí? La insuficiencia vestibular crónica es enfermedades de ese aparato, ¿sí? O pueden ser también manifestaciones cerebelosas que hacen que esos síntomas se vuelvan persistentes en el tiempo. Aquí esta insuficiencia vestibular crónica puede ser bilateral la mayor parte de las veces o unilateral
con bastante discapacidad, ¿sí? Unilateral severa, ¿de acuerdo? Aquí comienzan a presentar bastante movimiento hacia un lado o que se van hacia un lado de forma importante. Eh, Esto es importante que lo sepan. ¿Por qué se presentan todas estas manifestaciones vestibulares? Aquí está la razón. Tenemos en este órgano que está aquí muy profundo del oído interno, un poco más hacia allá, que es la continuidad de nuestro oído interno. Este órgano que tiene este caracolcito, se parece a un caracol. Miren que está compuesto en una extremidad por unos canales que llaman canales semicirculares, que son los que sensan la aceleración angular. Cuando movemos nuestra cabeza en ángulos, se sensa ahí. Entonces tenemos un canal semicircular anterior, uno lateral y uno posterior. ¿Sí? Son tres canales: anterior, lateral y posterior. Tenemos dos estructuras un poco acá más adelante, que es el utrículo y el sáculo. ¿De acuerdo? Utrículo y sáculo. Utrículo, finalmente, el que me permite sensar la aceleración lineal, ¿sí? Y el utrículo es finalmente el que me permite sensar la aceleración lineal de forma horizontal. Y el sáculo es finalmente el que me permite sensar esa aceleración también lineal, pero de forma vertical, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que vamos en una aceleración, ya sea de forma horizontal o vertical, son estos aparatos que nos permiten sensarlo. Y aquí viene un ejemplo. No sé si ustedes recuerdan cuando uno va en un ascensor, que va a ese ascensor rápido y llega a un piso y siente uno que el ascensor sube un poco. Muchas de las veces hemos creído que el ascensor realmente es el que sube y desciende nuevamente, ¿no? Realmente no es así. Es esa aceleración que llevamos de forma vertical que la van sensando estas células. Estas células realmente son células que se encuentran ahí dentro, que tienen estas cilias, tienen una membrana caudolítica, y estas células están conectadas aquí a nuestro nervio vestibular. Entonces estas cilias van sensando, son esos pequeños vellos que sensan esa aceleración y cuando paran de manera súbita alcanzan a hacer una oscilación más. Esa oscilación es la que nosotros percibimos como si subiéramos un poco y volviéramos a bajar, o sea que es una percepción ilusoria, por eso el vértigo se llama ilusión rotacional, realmente es una ilusión rotacional de una disfunción de este aparatico, ¿de acuerdo? O de la inflamación de este nervio, que es el nervio vestibular. Estas son células de sostén y estos otolitos son los que están acá en los canales semicirculares. Esos canales semicirculares, como les dije, sensan la aceleración angular. Ejemplo de ello, cuando vamos en el bus o cuando vamos de pasajero en el carro de alguien, que comenzamos a dormirnos, se pierde el tono y la cabeza tiende a caer. Cuando la cabeza cae hacia el lado, en el hombro del pasajero de enseguida, estamos ahí todo babiados, esa aceleración repentina de nuestra cabeza es sensada por estos canales semicirculares, que lo que van a hacer es mandar una información muy rápida, de decir, esa cabeza cayó porque perdió el tono. Esa información va al tálamo, que acuérdense que el tálamo es nuestra relevo, nuestro, digamos que nuestro centro de relevo, donde reciben toda esa información aferente de los estímulos y del medio, y una vez sense que esa cabeza cayó, despierta. Entonces activa toda la corteza y es la que nos despierta, entonces es la que nos alerta, nos levantamos asustados y limpiándonos todas las babas que hemos producido y que en ocasiones pues nos da más vergüenza eso que cualquier otra cosa. Entonces esta es la causa por la cual sucede, ¿de acuerdo? Ese es nuestro órgano. En esta insuficiencia vestibular crónica también podemos tener alteraciones del cerebelo de forma crónica, pequeños infartos que produjeron en algún momento situaciones de ilusión rotacional con algunos otros síntomas leves que se pasaron por alto y que probablemente quedaron de forma crónica, generando inestabilidad al paciente. Hay que tener mucho cuidado con estos dos órganos. Entonces, ¿qué hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacer aquí? Nuestra historia, como les dije desde el principio, en clínica es lo más importante, hacer una muy buena historia clínica, que es lo que vamos a trabajar un poco más en el video, en nuestra conferencia del día de hoy. Nuestro examen físico, ¿qué vamos a buscar en nuestro examen físico? Entonces, si usted quiere saber qué vamos a preguntar en la historia clínica y qué tenemos que ver en el examen físico, quédese hasta el final, no se desconecte, quédese hasta el final para que usted tenga herramientas suficientes de cómo afrontar estos pacientes. Nuestra historia clínica vamos a preguntar cuál es el síntoma principal. Recuerden que a pesar de que el paciente llegue diciendo que tiene vértigo, muchas veces vértigo para ellos es otra cosa.
Entonces, o es el que tiene las luces apagadas. Un paciente me decía, para mí vértigo es que siento como una oscuridad. ¿Sí? Entonces vamos a establecer bien para ese paciente qué significa vértigo. Está esta, que es la descripción real, que es la ilusión rotacional que hablábamos ahora hace un minuto. Está esta que se llama drop attacks, son caídas súbitas. Esta no es propiamente vértigo. En otro capítulo diferente hablaremos de qué son los drop attacks. Si el paciente le dice, no, es que yo tengo caídas repentinas, probablemente no estemos hablando de ese aparato que se llama el vestíbulo. Y está este otro que se llama inestabilidad postural. Si tenemos esa inestabilidad postural, probablemente tampoco estemos hablando del órgano vestibular como generador de nuestro vértigo. Cuando es el aparato vestibular, la característica primordial es esta, ilusión rotacional. Es una ilusión y la gente lo menciona así. Siento que todo me da vueltas alrededor o siento que yo doy vueltas alrededor de las cosas. Entonces, si ya estipulamos que realmente es una manifestación tipo vertiginosa, o sea, rotacional, hay que preguntar, ¿está presente al mirar para arriba, al mirar para abajo, al darse vuelta en la cama? ¿Por qué? Sí, muy bien. Si usted contestó, porque existe el vértigo, ese grupo de vestibulopatías que son asociadas a la posición y que son recurrentes, ¿cuál es? El vértigo posicional paroxístico benigno. Muy bien. Si usted contestó eso es porque está aprendiendo. Quédese aquí, está aprendiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se voltea en la cama y finalmente siente el mareo o esa ilusión vertiginosa. Recuerden que mareo y vértigo son lo mismo, son sinónimos. Entonces, si pasa eso, estamos hablando posiblemente de un vértigo posicional paroxístico benigno, que es la causa más frecuente de nuestros vértigos y que mejora con terapias que usted mismo puede hacer en su casa, paciente. Entonces, quédese allí también para que aprenda cómo manejar ese vértigo. Finalmente, si usted se para de la cama y con mirar hacia arriba o mirar hacia los lados empeora ese mareo, o ese vértigo, estamos hablando posiblemente de un vértigo posicional paroxístico benigno. Ahora, ¿cuánto tiempo ha estado presente y cuánto dura? Si ya nos dice el paciente, oiga, esto lleva un día o más de un día, hay que averiguarle cuántos días lleva con esto realmente. ¿Fue hoy? ¿Hace cuánto viene con esto? ¿Ha tenido episodios que recurren? Si ha tenido episodios que recurren, ¿cuánto dura cada uno de ellos? Ahora, ¿qué es importante? Si tenemos en este momento un paciente que consultó a nuestra consulta externa, es posible que ese paciente sea ya una de las opciones recurrentes. Acuérdense que ahí tenemos dos agudas y dos recurrentes. Probablemente sea una de las recurrentes y que ha venido empeorando, por eso asiste. Si tenemos acá un paciente que está en urgencias por esto, posiblemente eso es su primer episodio y está consultando porque siente temor. El temor de algo desconocido que le está generando inestabilidad. Entonces, ahí nos ayuda mucho esto. ¿A qué escenario, en qué escenario estamos viendo a nuestro paciente? Si son ya días que tiene con el vértigo, entonces hay que preguntarle si ha repetido esto varias veces durante todos estos días o ha tenido espacios libres durante el día o ha sido constante. Y si nos dice que has tenido espacios libres, hay que preguntarle cuántas veces puede recurrir durante el día y cuánto dura cada uno de esos episodios pequeños. ¿De acuerdo? ¿Cuánto dura cada ataque? ¿Hay antecedentes significativos de nuestro paciente? O sea, nuestro paciente sufre de hipertensión, diabetes, del corazón, de alguna otra cosa que pudiese explicar algo de estos síntomas. Hay que preguntarlo. ¿Es la primera vez que consulta por esto o ya había consultado, así sea mucho tiempo atrás, ya había consultado por esto? Al paciente que le han realizado audiogramas, ¿sí? Audiometrías, TAC cerebral, siempre preguntémosle por qué le hicieron esto. No es lo normal que se pide inicialmente. Recuerden, y nuevamente reitero, no hay que estar pidiendo exámenes si no son necesarios. ¿De acuerdo? Lo único que generan es confusión y temor en nuestros pacientes. Entonces, se le realizó audiograma, ¿por qué? Porque tuvo pérdida auditiva también cuando presentó el mareo. Es importante saber eso. O le realizaron TAC porque en ese momento tuvo un signo focalizador, como alteración del habla, alteración de los sentidos, de la sensibilidad, visión doble. ¿Por qué le realizaron el TAC? Y si se los hicieron, por favor revisarlos, no lo dejen pasar, revisarlos. De ser así, ¿por qué y dónde los podemos revisar? ¿Listo? ¿Hay algún síntoma asociado, como dolor de cabeza? Acusia. Acusia es
no tener audición, se perdió la audición, o hipoacusia, disminución de esa audición, ¿sí? O tenemos hipoacusia asociado al vértigo. Alteración para el habla, disartria, la que hablamos ahora. Recuerden que la disartria característica del cerebelo es una disartria escándida, ¿sí? Telegrafiada, como si fuera un borrachito, como si estuviéramos un poco ebrios. Es la característica a la que más podemos asemejar una disartria escándida, ¿de acuerdo? Preguntar si eso sucede, porque si eso sucede, acuérdense que podemos estar hablando más del cerebelo que del vestíbulo. Si tenemos alguna de estas cosas como disartria, diplopía, que es ver doble, un objeto enseguida del otro o uno encima del otro, o si tenemos algún componente motor que no podemos mover uno de nuestros lados del cuerpo o extremidades, o que no sentimos igual hipoestesia o anestesia. Cualquiera de esas cosas puede hacernos pensar más en una estructura central como el cerebelo. Entonces, los síndromes vestibulares agudos que ya hemos dicho, pues tienen ahí diferentes causas que son de las que vamos a hablar. Ya vimos los 4 grandes síndromes vestibulares. Ahorita vamos a hablar de cada una de sus causas, que dijimos que eran 6 grandes causas. Acá, en el síndrome vestibular agudo, tenemos la neuritis vestibular. Es una pérdida repentina y aislada de la totalidad de la función del vestíbulo o parcial, ¿de acuerdo? Por esa razón es que sentimos esa ilusión rotacional. La mayoría de las veces aquí puede haber náuseas, puede haber vómito, pero no hay ningún síntoma neurológico, que eso quede claro, ningún síntoma neurológico y no hay pérdida de la audición. Nuestro diagnóstico diferencial más grande ha sido siempre la enfermedad del cerebelo, pero si ya tenemos claro el concepto de que el cerebelo posiblemente tiene que tener más síntomas, como los que le mencioné hace un rato, pues uno dice si no tiene ninguno de estos síntomas como visión doble, inestabilidad, alteración del movimiento, probablemente no sea el cerebro, sino simplemente una neuritis vestibular. Se ha desarrollado estrategias muy importantes como el protocolo HINTS. HINTS significa Headache Impulse, o sea, impulso cefálico o Head Impulse. NT significa nistagmus, la S significa skew deviation. Entonces, el Head Impulse es una prueba que hacemos en consultorio donde siempre le pedimos al paciente que mire nuestra nariz. Hacemos un pequeño impulso hacia la derecha y un pequeño impulso hacia la izquierda, siempre mirando sus ojos, para ver si tiene movimientos en este sentido, ¿sí? Movimiento de sus ojos en este sentido que se llama nistagmos. Los nistagmos pueden ser horizontales, que es en este sentido, pueden ser verticales, que es en este sentido, o pueden ser un pequeño giro rotacional. La S, que significa skew deviation, es una desalineación de los ojos de forma vertical. Si alguno de mis ojos va hacia arriba y otro hacia abajo, es muy diciente de que puede existir una alteración central. Y ese más, que es una remodelación de la estructura que se llama HINTS Plus en inglés, o HINTS más, el más hace alusión a la audición, ¿sí? Si existe audición simétrica. Bueno, entonces, ¿cómo estaría esto en una neuritis vestibular? La prueba del impulso positiva, o sea, encontraríamos nistagmos. No habría nistagmos periféricos que son persistentes, ¿sí? O que son anómalos. No hay desalineación oblicua, ¿sí? Acuerden que esta desalineación oblicua es de vértigo central y la audición simétrica y normal. Eso sería una vestibulitis, ¿sí? Una neuritis vestibular. La causa más frecuente son infecciosas. Recuérdense que puede ser una gripa, una influenza, que inflama un poquito. La parte, tenemos acá comunicado nuestro conducto de Eustaquio, comunica directamente nuestra cavidad oral con nuestro oído y puede haber un proceso inflamatorio que irrita el nervio. El herpes también es posible, pero van a ver que el herpes genera otra cosa que se llama laberintitis, ¿sí? Pero cualquier cosa o proceso infeccioso podría inflamar un poco este aparato y generarnos esta sensación de vértigo. Este tipo de vértigo resuelve en pocos días y el paciente mantiene activo, se va a recuperar un poco más rápido ese equilibrio. Esta es la prueba. Esa prueba lo único que hace es medirme si ese reflejo vestíbulo ocular está indemne. Recuerden que el reflejo vestíbulo ocular es la capacidad que yo tengo de que al mirar hacia un lado mis ojos pueden quedarse fijos acá. En un paciente en coma, si yo le volteo su cabeza, él por reflejo los ojos van a ir al lado contrario, ¿sí? Eso es lo que llama reflejo vestíbulo ocular. En estos pacientes, si yo le hago la maniobra, siempre le voy a pedir que miren mi nariz y yo volteo su cabeza. Si volteo su cabeza, sus ojos van a venir en un solo movimiento
hasta acá, fijando su mirada en mi nariz. Un movimiento que es suave, que es rítmico, que es simétrico, que es lineal y va hacia mi nariz. Eso es lo normal. ¿Qué es lo anormal? Esto que vemos acá. Que yo gire su cabeza y que él haga un brinquito con sus ojos hasta una parte de la visión y luego acomoda con otro brinquito o varios brinquitos de sus ojos hasta fijar mi nariz. O sea, descompone el movimiento que inicialmente debería ser un solo barrido hasta llegar a mi nariz. Se descompone, se llama descomposición de esa mirada conjugada y es lo que llamamos anormalidad o sacadas. ¿Qué son sacadas? Esos pequeños brinquitos que hace la mirada hasta ponerse fijas en mi nariz. Esto nos lo refleja aquí básicamente la medición del movimiento con una electronistagmografía, donde el movimiento aquí es lineal, suave, en un solo movimiento, y aquí tenemos un movimiento que finalmente es una sacada grande y luego viene seguido de movimientos más pequeños. La laberintitis, por definición, es también una pérdida de la función del vestíbulo, pero además de eso, un componente auditivo. Entonces, ese componente auditivo quiere decir que perdió la audición, ¿de acuerdo? En ocasiones puede afectar el séptimo par, o sea que podemos tener alteración del movimiento de nuestra cara, de toda una hemicara. ¿Sí? Eso se llama parálisis de Bell. Toda nuestra hemicara de ese mismo lado va a estar afectada. Entonces, si se afecta, si el herpes afecta nuestro conducto auditivo interno, pues va a afectar el nervio y probablemente va a afectar el nervio séptimo par, que es el que maneja nuestro lado de la cara del mismo lado. Ipsilateral se llama eso. El herpes, ustedes saben que puede ser simplemente un remanente de los que hemos tenido varicela o los que tienen herpes zóster o han tenido herpes 1 o 2, herpes genital o labial. Ese herpes, que es un virus, se aloja en nuestros ganglios y en cualquier situación de estrés pudiese expresarse y brotar allí en esa parte interna del conducto auditivo, generando estos daños. La audición en este contexto es difícil de mejorar y es necesario en ocasiones, cuando se pierde la audición y hay vértigo, hacer una resonancia magnética preferiblemente, porque uno de los diagnósticos diferenciales es precisamente este: el infarto en el territorio de la arteria cerebelosa inferior, que tiene una ramita que va hacia básicamente el laberinto. Es la arteria auditiva interna, o la han llamado también arteria laberíntica, precisamente por el área que irriga. Entonces, si se infarta esta arteriecita, nos va a dar mareo, ilusión rotatoria o ilusión vertiginosa, más pérdida de la audición. Por eso es importante que en ese contexto, preferiblemente hacer una resonancia magnética cerebral. El TAC no sirve en estos casos. Resonancia magnética cerebral. Y probablemente vamos a encontrar ese defecto. Si hay un infarto cerebroso muy pequeño, chiquito, que no produjo mayores síntomas, que se ha hecho persistente en el tiempo, que no mejora, que fue de instauración súbita. Acuerden que todo lo que empieza de manera súbita, hay que pensar en algo vascular hasta que se demuestre lo contrario. Si empieza súbitamente, si no encontramos que se asocie al movimiento de la cabeza, que está siendo muy discapacitante, pues buscar primero la estrategia HINTS, que fue la que mejoramos, la que hablamos ahorita. Si hay algo de la estrategia HINTS que nos dice, yo prefiero averiguar sobre ese cerebelo, pronto el paciente tiene algo de incoordinación, un poco de habla enredada, preferiblemente hagan resonancia. Aquí encontramos la secuencia de difusión. Recuerden que la secuencia de difusión es una secuencia que viene dentro de la resonancia, que luego hablaremos en futuras conferencias donde hablemos mejor de resonancia, para qué nos sirve cada secuencia. La secuencia de difusión es muy importante cuando estamos pensando en infartos cerebrales. Los errores comunes en el diagnóstico: interpretar erróneamente el nistagmo, cuando no tenemos claro que es un nistagmo. Acuérdense que es simplemente un movimiento que es involuntario de sus ojos. No realizar o interpretar correctamente las pruebas del impulso cefálico. Recuerden que siempre hay que pedirle al paciente que mire nuestra nariz y hacemos un pequeño movimiento en seco hacia la derecha y uno hacia la izquierda, siempre mirando sus ojos para ver si se mueven. Y no evaluar la audición. Recuérdense que siempre hay que preguntar a ese paciente con vértigo si su audición está afectada o no. Porque si hay audición afectada, ya sabemos que puede ser o una vértigo de Meniere, ¿sí? O puede ser una laberintitis. Y hay que diferenciar entre los dos, ya vamos a ver más adelante. Esto es una vestibulococleografía de un paciente que tiene una afección en su lado izquierdo, miren acá. Y esto lo único que nos muestra es que cuando volteamos su cabeza hacia el lado izquierdo, miren lo que pasa. Hay nistagmos, movimientos de sus ojos.
Esta de acá nos muestra que hay un movimiento rápido y hay un movimiento lento. El movimiento rápido de ese ojito va a ir en contra del oído afectado, o sea, al lado contrario. Aquí que lo volteamos a ver hacia la izquierda, entonces el movimiento rápido va a ir hacia la derecha. Y el movimiento lento, que es este que vemos aquí abajito en esta gráfica, va a ir hacia el lado afectado. O sea que el movimiento lento siempre es el que nos va a decir cuál es el vestíbulo afectado. Aquí por el contrario lo volteamos hacia su lado sano, el lado derecho, y miren que no hay ninguna alteración aquí en la parte eléctrica. Esto es muy dependiente, operador dependiente, por esa razón se los muestro, pero lo más importante es que ustedes ven que con la clínica podemos definir, no necesitamos en ese momento ninguna ayuda más diagnóstica. El vértigo posicional recurrente, recuérdense que es de corta duración, aumenta la frecuencia, ya sabemos que puede ser que haya una alteración en estos que se llaman canales semicirculares. El que más se afecta de los canales semicirculares es el canal posterior y es el que mejor le va con las maniobras de reposicionamiento. Entonces, vamos a hacer las maniobras primero de Diels-Hallpike, que es el de diagnóstico, y es esta que estamos viendo aquí. Tenemos a nuestro paciente en nuestro consultorio, le pedimos que se acueste, descolgando su cabeza un poco en la camilla, que quede en el borde para que su cabeza quede ligeramente descolgada, y vamos a pedirle que voltee hacia la derecha, siempre con sus ojos abiertos y fijándolos a algún sitio. Si vemos nistagmos hacia el lado donde volteamos la cabeza, quiere decir que ese es el vestíbulo que está afectado, ¿de acuerdo? Lo sentamos nuevamente, lo bajamos nuevamente, cabecita descolgada a 30 grados, lo volteamos al lado contrario y miramos si tiene nistagmos. Hacia el lado que aparezcan los nistagmos es el lado afectado. Así hacemos el diagnóstico. ¿Con qué lo mejoramos? Con esta maniobra de Epley. Pacientes, presten bien atención, se llama Epley. Ustedes lo pueden buscar también. Esta maniobra de Epley es fácil de hacer en su casa. Digamos que para reflejar de pronto esa posición caída de la cabeza en la camilla, ustedes van a colocar una almohada acá en sus espaldas. Colocan una almohada en sus espaldas, se acuestan en su cama. ¿Para qué la almohada en la espalda? Para que la cabeza quede ligeramente descendida y ustedes van a mirar primero hacia el lado donde más se sienten mareados. Siempre ojos abiertos. Un minuto hacia ese lado, ¿sí? Luego van a voltear la cabeza hacia el lado contrario, un minuto sobre ese lado, y luego se van a girar su cuerpo mirando siempre hacia la cama, como lo hace aquí esta figura, ustedes la pueden ver acá. Entonces primero miran hacia un lado, luego hacia el otro y luego que se giran sobre su propio cuerpo, mirando hacia abajo, hacia la camilla, y finalmente se sientan sobre ese lado lateral de la cama. Ese es el movimiento que ustedes deben hacer, se llama maniobra de Epley. Tenemos otra maniobra que es un poco más fácil, la pueden también hacer en la casa. ¿Cuántas veces repiten esto? Repitan esto 5 veces en la mañana, 5 veces en la noche. Este es el tratamiento para el vértigo. No lo es ni la betaistina, ni el que es el mismo Verum, ni el dimenhidrinato. Estos medicamentos lo único que hacen es disminuir un poco la sensación aguda para que usted pueda ser un poco más funcional, pero este vértigo va a seguir repitiéndosele, ¿sí? Va a volver en algún momento que usted tenga estrés, que tenga algún otro tipo de enfermedad, va a volver ese vértigo. Pero si usted hace este tipo de maniobras, usted va a aprender a vivir mejor y ese vértigo, esa ilusión rotacional van a desaparecer de su vida, ¿de acuerdo? Esta de Simmons es mucho más fácil, ustedes van a voltear su cabeza sobre el lado que siempre han sentido que más se van, que más les molesta, inclinan un poquito hacia atrás su cabeza y se tiran para atrás, para un lado, y luego un minuto ahí, y luego van para el otro lado, un minuto ahí. ¿Sí? Y lo repiten 5 veces al día, en la mañana y en la noche. El vértigo espontáneo recurrente, acuérdense que este espontáneo, ahí teníamos al Menier y teníamos a la migraña. Menier es importantísimo hacerle audiometría, nunca lo olviden. Si ustedes tienen un vértigo, una ilusión rotacional asociado a pérdida auditiva, piensen en Menier. Hacer una sola audiometría a veces no es suficiente, porque como ustedes ven aquí en esta audiometría, finalmente este paciente tenía un descenso paulatino en su parte de audición a tonos altos,
Y finalmente en el primero no hubo ningún descenso importante, aquí en septiembre tuvo un descenso importante y aquí vuelve a recuperarse un poco. Entonces finalmente ven que es necesario hacer audiometría seriada si se sigue pensando en la posibilidad de un vértigo de Meniere. En esta de acá hay que saber también que el Meniere hace un nistagmo parético. Hacia el lado en que está el daño, recuerden que el Meniere simplemente es que hay un aumento de presión endolinfático, ¿sí? Entonces, en la endolinfa y en ese oídito hay un aumento de presión. Entonces, en ocasiones genera una cosa que se llama nistagmus parético. Hacia el lado que está la afección, ese nistagmus se queda paralizado, no va allá y más bien se viene hacia el lado que está sano. Entonces, cuando esto pasa, puede fluctuar y a veces vuelve y se recupera. Entonces, ustedes ven esa digamos que forma de presentarse el nistagmus, que a veces se queda como quieto, se va más bien para este lado y acá no pasa, y luego vuelve y se recupera, puede estarnos hablando de que estamos ante un Meniere. Los signos vestibulares, acuérdense que no son suficientes para definir a un Meniere, porque pueden pertenecer a cualquiera de los otros grupos. Y se recomienda evaluar la audición 24 horas después de que haya resuelto el vértigo, nunca en el episodio agudo. El Meniere, pues aquí tenemos una pérdida auditiva que es bilateral, que se va haciendo con la edad, y esa parte se llama presbiacusia. Así como usted pierde visión con los años, con la senetud también perdemos audición, ¿sí? Entonces ya entendemos por qué los abuelos preguntan, oiga, ¿qué fue lo que dijo? Se llama presbiacusia y eso es normal. Miren que tiene un descenso de los tonos altos de forma simétrica bilateral. En el Meniere, cuando se asocia presbiacusia, finalmente se disocian los tonos altos. Y miren aquí que tenemos unas curvas disociadas en el audiograma. El tratamiento es dieta baja en sodio, diuréticos, corticoides, intratimpánicos, les colocan antibiótico, ¿sí? Y en los casos que realmente son muy difíciles de manejar, es preferible que se lleven a cirugía o pueden terminar en cirugía otoneurológica especializada, donde hacen simplemente es descomprimir ese saco endolinfático que está aquí adentro, de la parte más interna de nuestro oído, donde podemos verlo con el otoscopio, y se le hace una labirintectomía o neurectomía vestibular. Ojo con esto, si ustedes tienen pérdida de la audición y vértigo, consulte oportunamente a su neurólogo o a su otorrinolaringólogo. ¿Listo? El diagnóstico diferencial de estos, digamos que grandes síndrome de vértigo espontáneo recurrente, es la migraña. Recuerden que la migraña tiene que tener criterios para migraña. Más de cinco episodios si es sin aura, que dure más de 4 horas, entre 4 y 72 horas, y que cumpla con dos de las siguientes características: que sea micránea, que sea pulsátil, que sea un dolor intenso, que discapacite su actividad diaria, que cumpla con uno de los dos siguientes, que moleste la luz o el ruido, o que le genere náuseas o vómito, uno de esos también. Si está ante esa situación, entonces tiene una migraña. Hay que averiguarle, ¿esa elusión rotacional solamente le da cuando se tiene dolor de cabeza o finalmente le da antes? Recuerden que las auras de migraña duran de 5 a 1 hora antes de que empiece el dolor de cabeza, no más. Entonces hay que averiguar si es una aura o si es un vértigo asociado al dolor, si se dan en el mismo momento y se mantiene mientras está el dolor. Si es así, estamos hablando de una migraña vestibular. El manejo de ella es manejar la crisis aguda, 2 aspirinas efervescentes, 500 miligramos, es la recomendación A de la guía NICE para abortar el dolor. Eso es para abortarlo. Luego hablaremos de migraña más adelante en otro video. Requiere de profilácticos y los profilácticos son medicamentos diferentes que deben tomarse de forma continua en los pacientes con migraña para tenerlos libres de dolor, no esperar a que tengan dolor para tratarlos. ¿Listo? Eso es importante y más adelante hablaremos. Véanse perlas para cefalea, que es nuestro próximo video. Véanse perlas para cefalea y ahí hablamos un poquito del manejo de migraña. Si usted tiene esto, consulte a su neurólogo para ser individualizado. Cada paciente es único y debe ser evaluado de forma independiente. Errores más comunes en el diagnóstico en vértigo recurrente espontáneo: no realizar la audiometría, la interpretación del audiograma, no ordenar pruebas de función vestibular si ustedes creen que son necesarias,
no tener en cuenta la historia de migraña. Entonces acuérdense que si es recurrente, de forma espontánea, hay que averiguar si está asociado a cefalea y si esa cefalea es de tipo migrañosa. Interpretar erróneamente imágenes. Acuérdense, en imágenes no pedir si no necesitamos, ¿de acuerdo? Aquí están las diferencias que hemos venido hablando. Vértigo, minutos en la migraña, más largo en el Menier. El dolor de cabeza es más en migraña. En Menier tenemos tinnitus. Son sonidos como pitos en nuestro oído. Una sensación de plenitud auditiva, como un peso, como un embotamiento, acompañada de pérdida de audición fluctuante, que es más del Menier. Los nistagmos en migraña casi nunca lo tenemos y es más frecuente en el Menier. La pérdida auditiva, ya lo dijimos, en migraña no, en Menier sí. Pruebas que hagamos vestibulares, pues probablemente en migraña no las tenemos, en la enfermedad de Menier sí. Finalmente, nuestra última slide son los insuficiencia vestibular crónica. Esta insuficiencia vestibular crónica son patologías, como dijimos, que se cronifican en el tiempo y que la característica clínica es sensación de inestabilidad cuando nos paramos, especialmente en superficies que son irregulares o blandas. Entonces, una sensación de inseguridad al caminar. Algunos manifiestan sentir que los ojos tienen una posición vibratoria y por eso piensan que ven como si estuvieran viendo vibrada la imagen. Y averiguar obviamente por dolores de cabeza persistentes en el tiempo que cumplan con criterios de migraña. Pueden explicar esta insuficiencia vestibular crónica. Acuérdense, recuerden que solo usted puede determinar sus limitaciones. Por eso no desista aunque todo parezca perdido. Si logró encontrar dos conceptos, dos cosas de aprendizaje que fueron útiles para usted de aquí en adelante, no olvide suscribirse, dale like, dale a la campanita y comparta si quiere continuar recibiendo más de nuestra información. Sigan en nuestras redes. Hasta la próxima.